Hola mis hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente, una nueva semana, trayéndoles un nuevo estudio. Recordemos que estamos en la serie de cómo controlar nuestras emociones. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar en tu casa, de aprender de tu palabra. Te pido, Señor, te pido, mi Padre, que nos hables a través de este estudio, que seas tú, Señor, dirigiéndonos. A mis hermanos, que prepares sus corazones, que lo reciban de la mejor manera, la palabra que tú tienes en este momento. Pero sobre todo, mi Padre, que seamos personas que lo pongamos en práctica, que no solo seamos oidores. Mi Padre, te pido bendiciones por todos y cada uno de mis hermanos presentes, esperando este estudio para aprender más de ti. Sé tú dirigiéndolo y ponemos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy estamos en la sección número 4, o la cuarta semana, y vamos a hablar acerca de cómo vencer las preocupaciones, cómo no dejarse vencer por las preocupaciones, o venciendo las preocupaciones. La idea central de este estudio, lo que tenemos que aprender de este estudio, es que no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Yo siempre he dicho que suena fácil, va a costar mucho trabajo, sí, pero es posible poniendo todas nuestras dificultades o cualquier otra situación en las manos de Dios para que sea más fácil y más llevadero. Todos tenemos de qué preocuparnos. Existen muchas preocupaciones o muchas cosas de que nos podemos preocupar. Cualquier persona puede pensar que solo ella está sufriendo, tal vez solo yo estoy sufriendo, o solo usted está sufriendo, o está teniendo preocupación. Pero no es así, es algo normal de los seres humanos. Un gran ejemplo que podemos ver de preocupación son padres o madres. Cuando son los niños chiquitos vivimos sufriendo o preocupándonos por lo que va a pasar con los hijos. Cuando son pequeños, bueno, usted cierra la puerta y no los deja salir y ya se acabó la preocupación por un momento. Pero cuando ya crecen tenemos más preocupaciones aún cuando los hijos son grandes, porque las preocupaciones son mayores. Ya comienzan a salir a paseos, comienzan a comprarse carros, o peor aún, comienzan a comprarse motos. Entonces las preocupaciones son mayores. Pero no nos debemos dejar vencer o dominar por la preocupación, porque debemos poner todo en las manos de Dios para que esas preocupaciones no nos dejen vivir una vida en paz como debe ser la vida de un creyente. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas, no quiere decir que no vamos a sufrir, pero tenemos que aprender cómo sobrellevamos o cómo manejamos las emociones. El salmo que vamos a estar viendo en este momento para aprender acerca de cómo vencer o por qué debemos hacer un lado de las preocupaciones es porque tenemos a nuestro buen pastor. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 23 es un salmo que fue escrito por David. Y no fue escrito cuando él era joven, de una persona sin experiencia o que simplemente se le ocurrieron palabras. No, fue escrito cuando David fue ya mayor, ya viejo, con una mayor sabiduría fue que pudo escribir este salmo. Por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, dictado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que este salmo es maravilloso. A pesar de ser un salmo muy corto, que solamente tiene 6 versículos, tiene un gran contenido, y es lo que vamos a ver. Algo más que podemos hablar del Salmo 23 es de que personas creyentes o no creyentes, sin importar a veces de qué religión crean pertenecer o pertenecen, saben el Salmo 23. Si hay algún creyente que diga ser creyente y no se sabe el Salmo 23 es porque no se ha aprendido absolutamente nada de la Biblia. Porque el Salmo 23, hasta que personas que no creen en Dios saben el Salmo 23. Comencemos. ¿Cuáles son motivos de preocupación para usted? ¿O cuáles son los motivos de preocupación para cualquier persona en este mundo?
Como ya dije anteriormente, cuando vamos a hacer un examen nos preocupamos por qué va a salir. Cuando un hijo sale de la casa nos preocupamos por a qué hora va a regresar o si va a regresar con bien. O si tal vez vamos a recibir una llamada de una mala noticia. Nos preocupamos cuando estamos buscando algún trabajo y solo estamos esperando la llamada si es que nos van a llamar o no, y nos preocupamos por eso. O nos preocupamos cuando perdemos el trabajo también. O cuando no hay trabajo también nos preocupamos. Y la lista sigue. Puede haber muchísimas razones por las cuales nosotros los seres humanos nos preocupamos y nos dejamos llevar por la preocupación, y eso acarrea enfermedades para nosotros. Si somos las personas que viven preocupadas, no se dan cuenta que también traen enfermedades a su vida, inclusive cosas mayores, que es ansiedad, depresión, desesperación, inclusive mal humor. Y eso puede verse reflejado o lo descarga en su familia, en sus seres queridos o en sus amigos. Entonces, debemos entender o aprender a no dejarnos vencer por las preocupaciones. Hay muchas preocupaciones en el mundo, hay muchas cosas por qué preocuparse, pero hay que tener cuidado en cómo manejamos la preocupación en nuestras vidas. No dejar que la preocupación maneje nuestras vidas. Eso es muy importante. No tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra confianza en Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, pero debemos dejar nuestras cargas en manos de Dios. A veces tenemos una mochila en la espalda llena de preocupaciones y no queremos soltarla. A veces nos sentimos autosuficientes y creemos que por nuestras propias fuerzas podemos lograr seguir cargándola todo el tiempo. Y no es así. Va a llegar el momento en que esa carga va a ser tan pesada que usted se va a ir al suelo junto con esa mochila. Y esa misma mochila de preocupaciones lo tendrá en el piso hasta que usted no decida dejar sus cargas en manos de Dios. Las preocupaciones son tremendas en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado cómo las manejamos. Si están listos, mis hermanos, vayan y busquen su Biblia, o si ya la tienen lista, busquen el Salmo número 23 y vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fortalecerá mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos 3 versículos podemos darnos cuenta de algo muy importante. Lo primero, dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes piensan o están seguros de que Jehová es nuestro pastor? Y espero escuchar un gran amén, porque eso es verdad. Todo creyente tiene que tener la seguridad que tenemos un pastor. ¿Por qué necesitamos un pastor? Porque como los pastores que cuidan ovejas necesitan de él para poder ser guiados, y de la misma manera nosotros necesitamos de nuestro buen pastor, que es Jesucristo, para guiarnos por un camino correcto. Nosotros, los seres humanos, tenemos la habilidad de desviarnos en cualquier momento o cualquier situación de nuestras vidas. Estamos en una situación que fácilmente nos podemos desviar. Por eso necesitamos reconocer que Él es nuestro pastor, que necesitamos de nuestro pastor para poder ser guiados de una manera correcta. Y no nos vayamos por rumbos equivocados o tomemos decisiones equivocadas que después nos va a traer grandes consecuencias, que después nos va a traer grandes sufrimientos por guiarnos solamente por lo que nosotros pensamos y no dejar todo en las manos de Dios. Inclusive hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Y dice aquí algo muy importante. Ya vimos que quién es nuestro pastor y que lo necesitamos y por qué. Ahora, en la segunda parte del primer versículo que dice, nada me faltará. No quiere decir que nada me faltó, sino quiere decir que nada me faltará. Quiere decir que Él siempre nos va a proveer
Él siempre estará con nosotros en cualquier cosa que necesitemos. No cualquier cosa que nosotros querramos, sino solo en lo que necesitamos recibir para nuestras vidas. Y Él siempre estará ahí. Él siempre nos proveerá. Por eso aquí el versículo es muy claro cuando dice, nada me faltará. En el versículo número 2, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Que debemos confiar en Él. Nos hará descansar o tendremos esa calma cuando estemos en problemas, porque tenemos la confianza en Él, que Él nos va a proveer. Nos va a proveer de la calma que nosotros necesitamos en momentos de preocupación. Cuando una preocupación se esté acercando en nuestras vidas, cuando una preocupación nos esté invadiendo, tendremos la seguridad, reconociendo que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él nos hará o nos dará descanso en esos momentos difíciles. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho varias veces. Decirlo aquí, parado con ustedes, siempre en cualquier estudio, es fácil. Cuando uno está dentro de esa situación, es difícil. Por supuesto que sí, mis hermanos. Pero esas situaciones que pasamos de mala decisión, de preocupación, por hacer lo que nosotros quisimos, nos va a llevar a tener sufrimientos o decepciones de las personas. Y tenemos que tener cuidado con eso y no dejarnos llevar por esas preocupaciones, sino dejarlo en las manos de Dios. Él nos dará o nos hará descansar en pastos delicados, quiere decir que nos dará calma cuando estemos dentro de las situaciones o las preocupaciones que nosotros muchas veces las adquirimos sin tener que haberlo hecho, sino por desobediencia o por simplemente dejarnos llevar por nuestra carnalidad. También dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algo muy importante que necesito hablar acerca de este versículo es que los pastores tienen que pastorear a las ovejas y tener cuidado de llevarlas a aguas que estén reposadas, que no estén sucias, que no estén llenas de lodo. Cuando el lodo está revuelto, cuando tal vez otros animales ya fueron a beber y se metieron al agua y revolvieron todo. Entonces, en ese momento las ovejas no pueden tomar esa agua porque no se enferman. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta, junto a aguas de reposo me pastoreará, quiere decir que el camino o donde Él nos va a pastorear, siempre va a estar Él cuidando o protegiéndonos, o no nos va a llevar a lugares donde no tenemos que ir. Pero tenemos que entender, Él es nuestro pastor, Él es nuestra provisión, Él nos dará descanso, Él nos llevará a lugares de reposo y tendrá cuidado de nosotros. Sé que son bastantes cosas, pero como hijos de Dios, como creyentes, como sus hijos, tenemos que entender y tener claro eso para no dejarnos vencer por las preocupaciones. Hay muchas, sí, pero no quiere decir que van a ser imposibles o que nos vamos a dejar dominar por ellas. Entonces, ¿qué aprendimos aquí en estos versículos? Vamos a leer el versículo número 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, es lo que yo les decía anteriormente, tenemos que entender quién es Él, cómo nos cuida, cómo nos provee y cómo cuida o tiene cuidado de nuestros pasos. Pero tenemos que entregar todo en sus manos. Como fieles hijos de Dios, tenemos que estar seguros de su provisión. Número 2, como hijos fieles, tenemos que estar confiados en que en la provisión seguirá, que Él no nos desamparará, que Él siempre estará con nosotros y que nada nos faltará. Número 3, que debemos que confiar es en la integridad de Dios. Quiere decir que lo que Él dice se va a cumplir, lo que Él nos promete se va a cumplir. Si Él nos dice que nos dará descanso, así es. Si Él dice que es nuestro pastor, así es. Pero tenemos que creerlo, estar seguros de ello. Tenemos que tener esa firmeza en nuestros corazones para no dejarnos envolver
o llevar por las preocupaciones o que las preocupaciones nos dominen en nuestras vidas, porque si no tendremos grandes consecuencias. Vamos a los versículos del mismo Salmo 23, el 4 y el 5, que nos hablan y dicen así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo que podemos aprender o que me llama mucho la atención es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que ya les había mencionado un poco anteriormente, que nosotros cuando estemos dentro de un momento sombrío, de que tal vez podamos hasta pensar que vamos a perder la vida, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener calma, porque Dios está bajo control de eso. Por supuesto, no estoy diciendo que usted o que tenemos que hacer o meternos en problemas y que después no sepamos qué hacer y decir, ay Dios mío, ayúdame, tú tienes control. No, tampoco hay que andar buscándole 5 patas al gato. Si usted vive una vida correcta, entonces las situaciones que se van a acercar a usted, que no las ande buscando, entonces Dios tiene bajo control. Debe de tener mucho cuidado con eso. No quiere decir que nosotros vamos a ir y hacer lo que queramos, y que Dios tiene bajo control de eso. Por supuesto que lo tiene, pero no estemos buscando cosas que no debemos buscar. Entonces, cuando estemos en ese valle de sombra, o tal vez temiendo de nuestra propia vida, no debemos temer, porque Dios estará con nosotros, que en cualquier problema, cualquier preocupación o cualquier situación que estemos atravesando de nuestra vida, Dios estará con nosotros y no debemos temer, porque si tememos, nos comienza a invadir la preocupación. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor de ovejas tiene que tener una vara y un cayado. La vara es para poderse defender él, tanto de los ataques de los lobos, como para defender a las ovejas de los ataques de los lobos. Y el cayado es para poder dirigir a las ovejas, porque también, a pesar de que son las ovejas unos animalitos que son catalogados como tontos, también son necios y hacen cosas que no deben de hacer. Entonces el pastor usa el cayado para poder dirigirlos o para poder hacer que ellas obedezcan o que no se pongan rebeldes en ciertas situaciones. Entonces, Dios también utiliza la vara y el cayado en nosotros para poder guiarnos de una manera correcta. La vara, si yo les dije que era para defender, también es para nosotros poder tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo. Él nos cuida, Él con su vara nos cuida y nos protege. Y el cayado lo utiliza para poder guiarnos. Cuando estamos desviándonos, comenzamos a desviar, ¡pum!, Él nos da un tirón y, hey, ¿dónde estás yendo? Hay veces que somos rebeldes, que nos gusta estar tentando a Dios tal vez, queriendo ver qué pasa cuando desobedezco, pero no debe ser así. Debemos entender y dejarnos guiar por Dios para no tener esos tirones que de repente nos da y que nos hace reaccionar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo es maravilloso. Podemos darnos cuenta que Él siempre está ahí con nosotros, que nos da mucho más de lo que nosotros queremos o que nosotros nos merecemos. Nosotros nos merecemos la muerte eterna, sin embargo, Él siempre nos da lo mejor, a pesar de que somos rebeldes o no nos dejamos guiar por Él, o simplemente no queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza humana a veces nos dejamos llevar por la naturaleza humana, o las preocupaciones invaden nuestras vidas y creemos que es por culpa de Dios que estamos así. No, muchas veces es porque nosotros dejamos que las preocupaciones envuelvan nuestras vidas y entonces vienen las consecuencias. Pero no es porque Dios se lo haya dado, sino porque nosotros tomamos malas decisiones o hacemos acciones o tomamos acciones que no debimos haber hecho. Aquí, ¿qué aprendimos de estos versículos? Es que David reitera la cercanía de Dios en los tiempos difíciles y peligrosos. Como les decía, Él siempre está con nosotros, pero no
estemos buscando cosas que no debemos buscar, porque si no tendremos grandes consecuencias, grandes sufrimientos y grandes decepciones. Y no es culpa de Dios, es culpa de tomar malas decisiones de nosotros. Número 2, que David reitera la lucha de Dios a nuestro favor. Cuando nosotros tenemos ciertos problemas, ciertas preocupaciones, entregamos todo eso en manos de Dios y sabemos que Dios va a manejar esa situación de la mejor manera, mucho mejor de lo que nosotros la podríamos manejar. Número 3, David reitera la calidad del apoyo y el cuidado de Dios. Tenemos el cuidado de Dios, mis hermanos, todo el tiempo. Y debemos de tener esa seguridad como hijos suyos. Un padre quiere que sus hijos estén siempre bien. Tanto usted como yo queremos que nuestros hijos estén bien. Queremos protegerlos. Pues nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que se preocupa de nosotros, que siempre quiere lo mejor para nosotros, a pesar de lo que somos como seres humanos, que somos rebeldes y andamos buscando cosas que no debemos. Debemos de tener cuidado en no tomar decisiones malas. Veamos el Salmo, igual mismo, del Salmo 23, veamos ahora el versículo número 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Debemos confiar en que Dios es un Dios misericordioso. Muchas veces alguna preocupación nos invade, algún problema, y lo primero que pensamos es, ¿por qué a mí? ¿O por qué, Dios mío, me has dado esto? La pregunta debe ser, ¿por qué no? Si todos esos, a veces, preocupaciones que nos están invadiendo o problemas que llegan a nuestra vida es para fortalecernos. Pero debemos entender que no podemos hacerlo por nosotros mismos porque va a ser algo progresivo que vamos a tomar malas decisiones. Debemos en ese momento tener siempre nuestra comunicación con Dios para poder dejarle esos problemas en manos de Él, para que Él pueda manejarlo de la mejor manera y no por nosotros mismos, porque nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos y vamos a sufrir. Y entonces debemos entender que Él es misericordioso y que nos seguirá y que estará con nosotros hasta la eternidad. Más bien, estaremos con Él en la eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es una promesa que nosotros como hijos de Dios sabemos y conocemos. En algún momento de nuestras vidas, cuando dejemos este mundo terrenal, cuando ya el cuero se vaya a la tierra, estaremos a su lado por la eternidad. Por eso, este tiempo aquí en la tierra es para aprender cómo debemos ser como hijos suyos, porque cuando estemos con Él tendremos una eternidad de disfrutar al lado de Él. Pero también tenemos que disfrutar el tiempo aquí en la tierra y es una preparación para nosotros y debemos aprender eso. ¿Qué debemos poner en práctica después de haber repasado todos estos puntos importantes del Salmo 23? Primero, que tenemos que evaluar las cosas que nos preocupan en un sentido sano, cuáles se han vuelto mórbidas y tratar de hacer una lista de cosas que nos preocupan, cosas que están dominando nuestras vidas y una lista sobre las cuales no tenemos ningún control, que no podemos manejarlas. Y esas son las que tenemos que dejar en manos de Dios. No intentemos hacernos los superhéroes y tratar, pero yo puedo hacerla, yo me voy a lanzar a hacerla. No. Tenemos que dejarlas en manos de Dios. Número 2, tenemos que, más bien el número 2 más bien debería ser el primero, pero lo voy a dejar como el número 2. Tener siempre nuestra comunicación con Dios. Cuando se pierde esa comunicación con Dios, que es la oración, que empieza uno a dejarlo día, hoy no, mañana tampoco, y después, y cuando usted se da cuenta, pasan 1 o 2 semanas que no tiene ningún momento de oración con Él. La oración debe ser diaria, sin falta, en todo momento, en toda situación,
o inclusive en cada problema que usted piense que va a tener, dejar todo en las manos de Dios por medio de la oración. Dios nos da la fuerza necesaria para hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Reconocer cuáles son las cosas que sí podemos cambiar, pero siempre dejándolas en manos de Dios. Adquirir sabiduría por parte de Dios y reconocer la diferencia entre las que podemos manejar y las que no podemos manejar, en las que son sencillas y las que nos van a traer grandes consecuencias, en las que podemos manejar tranquilamente. Es como que Dios nos da un pequeño calentamiento para ver qué reacción, para después que venga algo más grande. Entonces esa va a ser la forma en que vamos a mostrar la madurez espiritual, pero siempre dejando todo en manos de Dios, porque Él es el que mueve o hace las cosas en nosotros, pero tenemos que dejar en manos de Él para que todo salga bien. Número 3, debemos aprender a observar a creyentes que muestran mucha confianza cuando tienen problemas. Y sobre todo, pedir consejo, mis hermanos. Sé que nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho pedir consejos. Nos cuesta mucho decirle a alguien, ¿sabe qué? Estoy pasando por ese problema, ¿qué puedo hacer? Si usted conoce a alguien que es una persona fuertemente o está fuertemente agarrada de las manos de Dios, si usted llega tal vez en un momento de flaquez o de dudas, hablando espiritualmente, acérquese a esa persona, pregúntele a esa persona, para que pueda usted darse cuenta o fortalecerse o recibir un buen consejo. Por supuesto, tiene que ser una persona que usted vea que de verdad es una persona verdaderamente agarrada de la mano de Dios, una persona que está fuertemente madura en la palabra de Dios. Está, podemos decir, anciano hablando espiritualmente. Y por último, confiar en que Dios hará lo mismo en su vida. Usted en algún momento tiene problemas, lo va a pasar. ¿Tiene preocupaciones? Claro que sí, pero cuando usted pase todo ese proceso, va a llegar el momento en que usted podrá tener esa madurez espiritual y podrá ser de bendición para otras personas. Dios nos da esa gran bendición de poder ir madurando espiritualmente para poder ser bendición de otras personas. Dios trabaja de esta manera, pero debemos que aprender a ser ese instrumento que Dios quiere que seamos. Y con esto de la preocupación, que es lo que más nos invade en esta sociedad, que más problemas causa en las familias, entre todas las relaciones interpersonales, tenemos que tener cuidado y dejar en las manos de Dios. Mis hermanos, como siempre, para mí una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios. Espero que lo mismo sea para ustedes. No dejemos de orar el unos por los otros, de estudiar la palabra de Dios día a día, de leer las escrituras día a día, de no separarnos de Dios, porque cuando llega el momento en que nos separamos de Dios, estaremos completamente perdidos. Y las preocupaciones nos envolverán, las preocupaciones manejarán nuestras vidas, y no debe ser así, porque si no, habrá grandes consecuencias. Para mí es una gran bendición, como siempre, esos estudios. Sé que yo les traigo, les expongo aquí, porque Dios habla a mi corazón, decir qué es lo que tenemos que decir. Pero siempre para mí es una gran bendición. No tengo palabras para poder expresar eso. Me siento tan bendecido por eso y espero que para ustedes sea lo mismo. Sabemos que este año se está acabando. Les deseo lo mejor en este nuevo año 2021 que viene, que podamos superar todos estos problemas que hemos estado pasando desde marzo, que fue que comenzó la pandemia, y todo lo que ha arrastrado durante este tiempo. Espero que en este nuevo año todos y cada uno de ustedes ya puedan asistir a la iglesia, sin el temor con el que han vivido por mucho tiempo. Y para otros, sin el pretexto de ponerlo de pretexto para no asistir a la iglesia. También, ¿por qué no? Debemos
volver a la casa de Dios. Es necesario estar en la casa de Dios. Para ustedes, que tengan un feliz año 2021 y que estemos siempre sostenidos, agarrados, no soltarnos de la mano de Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.